Hola, muy buenas. Cuando me planteé que esta temporada los episodios tenían que ir de lunes a viernes, pues ya sabéis que antes no había lunes y tuve que empezar a hacer episodios de lunes. Y pensé, oye, ¿qué podemos hablar los lunes, no? Y vi que una de las cuestiones más interesantes para vosotros, por el tema de visitas, ¿no? Por el tema de escuchas, era el tema de cuando hablamos de curiosidades, ¿no? Sobre todo con Fran, curiosidades históricas y curiosidades de la política en general. Así que he dicho, oye, los lunes los vamos a dedicar a empezar la semana riendo, ¿no? Y hablando de curiosidades que tiene las relaciones internacionales, la política, la actualidad. Así que vamos a empezar con algo que me habéis preguntado alguna vez, sobre todo en el canal de YouTube, pero que me habéis preguntado alguna vez, que es el tema de ¿cuáles son los países más ricos? Y ya os digo yo que va a haber sorpresas. Por cierto, la primera sorpresa es que no voy a estar solo en el episodio, os voy a presentar a alguien nuevo. Hoy en Simple Política, los países más ricos del mundo. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y ahora algo que me hace tremenda ilusión y que es una muestra de que estáis al otro lado, de que esto crece, de que esto hace, como digo, muchísima ilusión. Empezamos un tema que os va a sorprender. De verdad que los países que vamos a nombrar como los más ricos del mundo no son los que pensáis y sobre todo lo que digo que me hace ilusión, que no lo voy a hacer solo, que siempre tenemos a Fran como nuestro colaborador y vamos ampliando esta plantilla de colaboradores. Os lo presento. Y desde la semana pasada, ya sabéis, escuchamos la semana pasada nuevas voces, seguimos trayendo nuevas voces a nuestros episodios diarios. En este caso saludamos a Javier Bustos. Javier, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas. Los mecenas ya te conocen, así que es una ventaja más de ser mecenas de Simple Política, porque nos has acompañado en la clave en más de una ocasión. Bueno, los que no conozcáis a Javier, doctor en comunicación, y sobre todo, por eso está aquí, pues que le gusta la política, porque si no, no tendría cabida, no tendría explicación, ¿verdad, Javier? Efectivamente, la política, hoy en día, como siempre, es más necesario que nunca. Pero es un tema siempre en nuestra actualidad, cosas interesantes y sobre todo, como empezaremos en esta sección, cosas muy curiosas. Sí, porque hay una cosa que me estoy fijando, sobre todo mirando, pues los que nos escuchan, que les gusta más y que nos dicen y que recibimos más comentarios. Y siempre decimos que son los episodios, por ejemplo, del viernes que hacemos con Fran sobre historia, pero sobre todo triunfan más aquellos sobre cosas curiosas. Así que lo que hemos pensado es que, Javier, tú nos ayudes a encontrar también curiosidades más allá de la historia, curiosidades, rankings, todo tipo de contenido que seguro que nos va a gustar, sobre todo por eso, por temas más curiosos. Y oye, por ejemplo, un botón, ¿qué nos traes esta semana? ¿De qué vamos a hablar esta semana? Pues mira, vamos a empezar con fuerza y de los rankings curiosos que hay, vamos a comenzar con el de los países más ricos del mundo. Pero, como bien sabremos... Sí, cuenta. Ser rico no implica solo ser el que más dinero tiene, sino también cómo lo distribuiremos. Eso también lo hablaremos a lo largo de este podcast. Ahora pensaba que me dice, no, hombre, ser rico no es solo dinero, ser feliz y no sé qué, pero no, en los países el tema de la felicidad no lo tenemos tan medido, pero es verdad, sí, o sea, cómo se mide la riqueza, ya lo iremos contando, pero bueno, lo que nos vas a comentar sobre todo son 5 países o varias listas de países más ricos, pero nos dices que nos vamos a encontrar alguna que otra sorpresa, por lo que me estás comentando. Efectivamente, a veces el que todo el mundo tenemos en mente como el país más rico del mundo, puede que necesariamente no sea el país con los ciudadanos más ricos del mundo. Ahí está, sí, porque realmente el tema de la riqueza, claro, es que es complicado, o sea, es complicado, ya advertimos antes de empezar a poner la lista que es complicado medir la riqueza de un país. Bueno, a ver, es complicado. Los rankings ahí los tienes, tú cógelos si quieres, pero es bastante complicado decir qué país es el más rico, porque es lo que tú comentas. Un país puede ser el que más dinero tiene. Recordad que antes de acabar la temporada anterior hablamos de las reservas y hablamos de, pues eso, de los países y sus reservas y demás, pero claro, que un país tenga mucho dinero, como dices tú, Javier, no significa que los habitantes sean los más ricos y que, como se dice habitualmente, ¿no? Que tengan tengan, todos los lujos posibles. Claro, eso no es así, sino que muchas veces lo que hacemos es el famoso PIB, el famoso PIB, que nos dice cuánta riqueza tiene un país. Eso está muy bien
si queremos saber la riqueza total, lo que llamaríamos el PIB nominal, ¿vale? Los bienes, los servicios, todo lo que tiene un país. Pero claro, el Fondo Monetario Internacional, que es una de las cuestiones que hemos estado mirando para preparar este episodio, clasifica a los países más ricos en función del PIB por cápita. Aquí ya mejoramos, ¿no, Javier? Porque ya el PIB por cápita significa otra cosa. Efectivamente. En el PIB, como tú dices, de forma muy simplista, sería como la riqueza, los bienes y la producción que pueda generar un país, pero el país como, digamos, entidad, institución o empresa, ¿no? Llevándolo a un extremo, ¿no? Sin embargo, esta segmentación en función de PIB per cápita lo que nos dice básicamente es el resultado de dividir ese PIB por la población. Lo que nos dice, básicamente, por ejemplo, el coste de vida, los niveles de inflación y cómo afecta a su población. Claro, porque claro, es que aquí hay que diferenciar, claro, el PIB por cápita también está muy bien, porque lo que hace es decir, no es lo mismo que España tenga 1 billón de euros de PIB que lo tenga Andorra. Claro, no es lo mismo si repartimos a cuántos euros le toca a cada español o a cada andorrano. Pero lo que me gusta también es el tema de la paridad de poder adquisitivo, porque aquí se tiene en cuenta el coste de vida. Es decir, si resulta que en España el PIB por cápita serían, me lo invento, 20.000 euros, es decir, que todos los españoles tenemos 20.000 euros de media, claro, no es lo mismo tener 20.000 euros en España que tenerlos en Noruega. Y esto es una de las cuestiones que también tiene en cuenta. No es lo mismo. Tener 20.000 euros en España te da un nivel de vida. Tenerlos en Noruega con un alto coste de la vida, pues a lo mejor te cuesta un poco más vivir. Hombre, no creo que estés en la pobreza, pero te cuesta un poco más vivir. Efectivamente, por eso una de las cosas interesantes de este ranking de los países más ricos del mundo, nosotros, aunque ahora veremos algunos ejemplos, nos centraremos sobre todo en los países que tienen esa paridad de poder adquisitivo. Ese PIB que digamos que establece una relación nominal y que ahora ya veremos la fuente y demás que ha generado este ranking, ¿no? Pero haciendo un poco la comparación que tú decías, que es la curiosa, ¿no? Por ejemplo, como todos sabemos, junto con Estados Unidos, una de las mayores potencias económicas del mundo en base a su PIB sería China. Sin embargo, sí. China no es que no solo no entre entre los países con una riqueza entre sus habitantes inferior a Estados Unidos, sino que en el ranking que luego trabajaremos no está ni entre los 25 países que conforman el ranking de riqueza entre sus habitantes. No está en el top 5, sí, claro. Es que hay mucho chino en China. Y eso es un problema para su PIB por cápita. Claro, es un problema para su PIB por cápita. Claro. Claro, es lo que estamos diciendo. Como lo de España y Andorra, claro, no es lo mismo el mismo dinero repartido entre todos los españoles que repartido entre todos los andorranos. Efectivamente. Por ejemplo, es que si atendiéramos solo a un criterio de riqueza basada en el PIB, que bueno, que al fin y al cabo luego, de cara a lo que es el propio país y funcionamiento, es el criterio que se usa, si atendiéramos solo al PIB, por ejemplo, nos encontramos que los países del G7, que lo conforman, famoso club, ¿no?, de países ricos, lo componen solo los 7 países con mayor PIB del mundo. Claro, para que nos hagamos sin tener una idea, en cuenta el PIB por cápita. Efectivamente, ellos son los países más ricos en cuanto a su producción de bienes, es decir, su PIB. Sí. Claro, para que nos hagamos una idea, el PIB de los 7 países que componen el G7, que básicamente son Estados Unidos, China, Japón, Alemania e India, bueno, las 5 más fuertes de los 7, componen el 45,46% del PIB mundial. Es decir, entre 7 países de la riqueza. Acumulan la mitad de la riqueza global. Es impresionante. Sin embargo, hemos incluido algunos países que a ninguno se nos ocurriría decir que sus habitantes son ricos, en proporción por lo menos al modelo ideal europeo. Por ejemplo, China o la India. Claro, exacto. Pero, como tú dices, lo que estamos haciendo es, explicando un poco cómo hemos hecho este listado y tú lo has dicho, vamos a tener sorpresas. Hemos mirado informes elaborados, por ejemplo, por The Visual Capitalist, el Fondo Monetario Internacional y Javier, ¿cuál es el país más rico del mundo? Pues mira, probablemente la gente no se lo esperará, pero el país más rico del mundo es Luxemburgo. Luxemburgo. El país, no diremos el más pequeño, uno de los más pequeños, un país pequeño, pero pero el país más rico del mundo, lo decíamos, ni China, ni Estados Unidos, y obviamente depende del ranking que te cojas. Claro, si alguien nos coge el tema PIB, como tú dices, pues obviamente a Luxemburgo la veremos muy abajo, porque es evidente que ni que sea por el tamaño y el número de habitantes, es muy difícil que Luxemburgo esté arriba, pero claro, si dividimos la riqueza de Luxemburgo entre los luxemburgueses, claro,
aquí ya nos encontramos más curiosidades. ¿Algunas otras curiosidades que nos depara este informe? Pues mira, algunas de las curiosidades más interesantes que nos traen, como bien adelantábamos, aunque Estados Unidos es el país más rico del mundo en términos de PIB total, como podríamos imaginar todo, hay que recordar Sí. que Estados Unidos tiene una riqueza, es decir, el país más capitalista del mundo, que básicamente Estados Unidos representa esa imagen, tiene la ventaja de que es un país que funciona, digamos, en términos de una economía socialista comunista, en el sentido de que su fuerza radica en Ese su sí que mercado es un interior. dato curioso. Claro, pero en el sentido de que los países, los europeos, por ejemplo, nuestra economía, nuestra fuerza se basa en las exportaciones. Sin embargo, Estados Unidos, a ver, a efectos prácticos, obviamente, salvando muchas distancias, funciona como China, su riqueza parte de su mercado interior. Ujú. Bueno, la cosa está, como dato adicional, Estados Unidos es el primer país en términos del PIB, sin embargo, es el quinto en términos de PIB per cápita dentro del Sí, sí. ranking. Recordamos que el ranking de Visual Capitalist se ha elaborado a partir de datos proporcionados por el Fondo Europeo, pero es un estudio que además se ha hecho aportando datos durante esta economía durante los últimos 10 años. O sea, que no es un estudio hecho, digamos, al Sí, azar, ¿no? exacto, sí, sí. Sí, que tiene en cuenta que es, que es muy justo, o sea, es como, oye, son 10 años, o sea, has tenido oportunidad de demostrarme lo rico que eres. Efectivamente. Luego tendríamos, bueno, la cosa parece que en la riqueza por ciudadano se queda en el norte, porque el segundo país que podríamos considerar, bueno, que el ranking considera como el segundo más rico sería Suiza, Ajá. luego Irlanda y luego Noruega. Irlanda, de los tres que me dices, Irlanda, a ver, que no esté Suecia o que, ¿sabes? Que falten nórdicos, a ver, quizá me extraña. Pero el tema de Irlanda es, quizá me extraña más, porque sí, no sé, alguno puede pensar el tema de las grandes corporaciones tecnológicas que están ahí, pero, ostras, no sé. O sea, tampoco digo que los irlandeses sean pobres, pero me ha sorprendido que estén tan arriba. Sí, parece que por distintas funciones vinculadas sobre todo. Claro, luego entraremos al detalle de cómo han llegado los países más ricos en términos per cápita a ser más ricos en profundidad, Claro. pero claro, una de las cosas más curiosas es que Irlanda se ha hecho rica por las grandes corporaciones, entre ellas farmacéuticas de gran renombre, y Sí. por sus recursos naturales. Algo curioso. Fíjate, sí, sí, eso nadie se. O sea, no es algo que se sepa, no es algo que te venga a la mente lo primero en Irlanda. Oye, por cierto, has comentado Estados Unidos y antes hablábamos de China. En este ranking, China, ¿qué me has dicho? No está en el top 5. Bueno, ¿y dónde está? Bueno, como decíamos, el ranking que utilizamos nosotros, que es el que se ha elaborado por Visual Capitalist, solo engloba a los 25 países más ricos en términos de per cápita. En este sentido, Sí, China no está entre los 25 países, es decir, está fuera del ranking. está La fuera. segunda Madre mía. economía más Pobres rica del chinos. mundo en términos de PIB y el país con más multimillonarios del mundo Millonarios. Sí, no está está entre los fuera. 25 países más ricos. En términos de Ya, población, seguro. claro, si dividimos el PIB entre la población. Sí, sí, claro, es que es, bueno, a ver, por volver a hacer la broma, pero hay mucho chino en China y cuando divides el PIB entre el total de habitantes, pues te pasa eso. Por cierto, en este ranking has comentado Estados Unidos, Suiza, Luxemburgo, Noruega. Te voy a hacer la pregunta que nos comentabas antes. ¿Cómo se hacen ricos estos países? Es decir, ¿cómo los países más ricos han conseguido ser ricos? Es decir, ¿qué tienen? ¿Qué es lo que les aporta esa riqueza? Pues fíjate, es curioso porque algunos no, es decir, lo típico se nos viene a la mente, ¿no? Bancos, industrias, Sí, grandes corporaciones. Pero si empezamos por el primero, justamente, si nos fijamos en Luxemburgo, su principal industria sería la banca y los servicios vale. financieros. Podríamos decir que Luxemburgo ha sido un país, digamos, rico, hecho a base del negocio, el intercambio comercial y sobre todo el gran poder que acumula en riqueza, propiamente dicho. Sin embargo, y esto es lo curioso, otro de esos grandes países, el segundo de los ricos, sí, Suiza tiene unos servicios financieros y bancarios muy rentables, Evidente, sí, sí. pero, sin embargo, su otra pata económica con gran fuerza es la agricultura. Fíjate, fíjate. La Se incluye el segunda, chocolate, la agricultura, el queso, ¿no? Queso suizo, chocolate suizo. ¿Eh? efectivamente, todo falta, todo forma, bueno,
sí, todos son parte de sector Ya, primario. pero que no te lo esperas. Es decir, vale, yo entiendo que Suiza tenga chocolate y queso riquísimo, pero dices, hombre, como para que sea una pata de tu riqueza, madre mía, ¿cuánto chocolate deben vender? Pues según que comentábamos el estudio este que se ha elaborado durante una evolución de la economía durante los 10 años, la agricultura en Suiza ha representado un factor determinante para convertirse en el segundo país más rico del mundo. Interesante, pues nada, seguir consumiendo queso y chocolate suizo. Irlanda nos comentabas, ¿no? Recursos naturales. Bueno, no sé, también es sorprendente. Sí, en este caso, si bien Suiza se basa en la agricultura en exclusiva en términos representativos para su economía, en el caso de Sí. Irlanda existe una mayor distribución de este tipo de riqueza. La Ya. agricultura, la pesca, Mm, la silvicultura y, ojo, que también dentro del sector primario se sí, incluye la minería. Ese dato es claro. muy Sí, sí, importante. sí. Ajá. Bueno, tenemos. Oye, hablando de recursos naturales, en Noruega también recursos naturales. O sea, Noruega es que tiene Pero hasta recursos petróleo. naturales de los que sí pensamos todos que dan dinero. Es decir, Claro. Noruega tiene recursos naturales, pero tiene petróleo, gas y luego tiene como complementaria la energía hidroeléctrica y los mariscos. Digamos que Noruega no se nos puede presentar como un país rico en nuestra mente, pero cuando miramos por qué es rico, Ya. obviamente un país con petróleo y gas, ya de por sí, muy mal hay Sí. que gestionar las cosas No. para ser pobre. Que sí, que no pensamos en Noruega como una Arabia Saudí, pero realmente tiene petróleo. Luego tenemos un Singapur también con petróleo y gas, servicios financieros y demás, que también conocemos a Singapur por eso. Lo que me sorprende en este ranking es como en Estados Unidos uno de los puntos de su riqueza viene de la atención médica. Claro, recordamos que en Estados Unidos, quizás nosotros por el desarrollo social que tenemos en Europa o las costumbres adquiridas en Europa, tenemos la atención sanitaria dentro de un bien público. Sin embargo, tenemos que recordar que en Estados Unidos eso no existe. De hecho, el único proyecto que hubo parecido que Trump lo derogó, que fue lo primero que hizo cuando entró como presidente de Estados Unidos, fue la Obamacare, que era ese proyecto para incluir Sí, la atención sanitaria como pública. Claro, en Estados Unidos hay que tener en cuenta que, uno, todos los hospitales que hay en Estados Unidos son, bueno, tienen carácter privado, pero sí. la riqueza aquí en sí no solo está en esa atención médica, sino en los seguros. Claro. Claro, ya me lo imaginaba, sí, sí, pero no me imaginaba que fuese o sea, que fuese casi una potencia económica dentro del país, pero, o sea, los seguros médicos en Estados Unidos, para que veamos también la situación, de los 3 puntos más importantes de la economía estadounidense, tenemos los seguros médicos, o la atención médica en general, pero, bueno, o sea, Efectivamente, es una de las cosas que más riqueza genera. Claro, es lo que hablabas tú antes de China. En China hay muchos chinos, pero claro, es que en Estados Unidos son 300 millones de habitantes, que se claro, dice claro, pronto. seguros médicos y caros, porque seguramente los que nos estéis Caros. escuchando desde Estados Unidos diréis, caros. Sí, sí, no, interesante. O sea, además es que o sea, son curiosidades todo, porque es que vemos entre los más ricos Luxemburgo, Suiza, Irlanda, Noruega, Estados Unidos, porque ahí tiene que estar, Singapur. Pero oye, vamos a hablar también, vamos a terminar hablando no de los países, sino de las personas, de los ricos, de la gente que más dinero tiene en todo el mundo, porque los ricos tienen algo en común más allá de tener dinero. Bueno, tienen varias cosas en común más allá de que cada uno tenga una gran cantidad de dinero. Entre ellos, no queremos acusar, no decimos que todos los ricos sean iguales, pero Javier, parece que pagar impuestos no les gusta. No les gusta, sí. Bueno, el ranking este que nos ofrece Oxfam Internacional, es curioso porque hay que matizar, según el ranking, claro, que no es lo mismo ser rico que súper rico. Ojo al dato. Bueno, también, Entonces, claro. el dato no sé exactamente dónde está la diferencia, ¿no? Si entre un yate o varios yates, pero el Yo me ranking nos conformo con dice ser que rico. yo me conformo también con ser rico. Pero, bueno, ojo, hay que tener cuidado con lo que queremos, porque en España, por ejemplo, a nivel, en términos reales, se considera rico a partir de 50.000 euros anuales de ingresos. O sea, tampoco realmente es... ¿No está mal? Ya, o sea, a ver, evidentemente dices, bueno, 50.000 euros sé que voy a vivir bien, pero hombre, tanto como para llamarte rico. Rico. Pero Ahí bueno, está la oye. cosa. Pues según Oxfam Bueno, Internacional, lo que que no les gusta pagar impuestos. no le gusta pagar impuestos, efectivamente. Y el 30, los super ricos eluden hasta el 30% de sus obligaciones fiscales. Ojo, el 30% de según qué tributación, hablamos de muchísimo dinero. Imaginémonos un empresario, eso, súper rico, que pueda generar al año
bueno, vamos a poner 100 millones de euros. Vamos, pues no ser tampoco muy avaricioso, pero 100 millones de euros, dependiendo de la corporación, no es dinero. O sea, puede parecer mucho, pero no. No. Oye, que es una cifra que está bien. Sí. El 30%. El 30% de 100 millones es mucho dinero. Sí, es mucho dinero que no va a como tú dices, a impuestos. Más datos que llaman la atención, porque es increíble, por ejemplo, saber que los 22 hombres más ricos del mundo tienen más riqueza que todas las mujeres de África juntas. Eso es un datazo. Pero hay otro que quiero que nos comentes y es como lo que pasa con la suma de todos aquellos que vemos en la lista Forbes. La famosa lista Forbes con los hombres más ricos no es que se supere la riqueza de las mujeres de África, es que se supera la riqueza de uno de los países más importantes del mundo. Efectivamente, si sumamos la riqueza de todos los integrantes de la lista Forbes, como han dicho, la lista de los más ricos del mundo, llegarían a acumular 4,5 billones de dólares. Superarían no solo a uno de los países más ricos del mundo, sino que forma parte de los miembros del G7 que hemos comentado anteriormente, y eso significaría que superan a Alemania. O sea, la lista Forbes supera a Alemania, que es un país de los más ricos del mundo. Sí. Sí, o sea, tremendo. Y hablando de superar el 1% más rico de la población, tiene más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas en el mundo. O sea, también tremendo. Oye, terminamos con un dato que me ha parecido también curioso. Antes hablábamos de cómo los países consiguen su dinero. Cuéntanos, porque ahora Asia es uno de los continentes en plena expansión económica. ¿Cómo hacen dinero los ricos en Asia? Los nuevos ricos, porque claro, están naciendo muchos nuevos ricos en Asia. ¿Cómo consiguen su dinero? Efectivamente, esto es realmente curioso porque uno puede imaginar, dado el éxito, por ejemplo, de multinacionales como AliExpress, que China, además, es sabido por todos, por ejemplo, dentro de Asia, China vive de la exportación, ¿no? Es lo que hace que su PIB crezca tan rápidamente, ¿no? Activos financieros, etcétera, etcétera. Sin embargo, 3/4 partes. Ojo, 3/4 partes de los 100 nuevos ricos provenientes de Asia se hicieron ricos comprando participaciones en compañías de publicidad. Tremendo. Sí. Tremendo. Es impresionante. Es súper curioso. O sea, compañías de publicidad, uno espera, yo qué sé, petróleo, inversiones, inmobiliaria, que también suele ser uno de los campos que más resta, y no. Se hicieron ricos comprando participaciones en compañías de publicidad. Tremendo. Incluso, bueno, ya te digo, muy curioso, y vemos cómo a partir de esas campañas de publicidad consiguen que algunos países, como en este caso, por ejemplo, Singapur, uno de estos países asiáticos que sí encontramos entre los más ricos en este listado alternativo, porque yo lo llamaría alternativo, de países más ricos. Tenía un poco de trampa el episodio de Javier. Te agradecemos y te esperamos la próxima semana con más curiosidades. Aquí estaremos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera, esperar a nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter @simple_política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de iVoox, te vas al botoncito que pone apoyar, y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com/simplepolítica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.